Hermanos, con todo este estudio de la confesión hemos visto muchos temas hasta ahora y se ha explicado gran parte de lo que consiste la fe cristiana. Hemos visto la palabra de Dios, Dios mismo, el decreto, la creación, providencia, la caída, Jesucristo, cómo es el hombre, su voluntad, todas las bendiciones de la salvación y la responsabilidad que tiene el cristiano, la fe, el arrepentimiento, todas esas cosas. De hecho, las últimas semanas vimos lo que es la vida práctica cristiana, empezando por la libertad cristiana. Es decir, cómo vivir en libertad para la gloria de Dios. Esa es la idea, ¿no? Vimos el tema de la adoración a Dios, en cuanto a los medios de gracia y el principio regulador de la adoración. Vimos el tema de las instituciones terrenales, es decir, el matrimonio, las autoridades civiles. Lo último que vimos fue el parte de la iglesia, o sea, vimos su composición, que son miembros y los oficiales, las labores del amor cristiano y los sacramentos u ordenanzas, el bautismo, y el último tema que vimos fue la cena del Señor. Todas estas cosas son las que nosotros hacemos todo el tiempo como cristianos. Venimos a la iglesia, escuchamos predicación, se hace el bautismo, se celebra la cena del Señor. Así vivimos todo el tiempo, oramos, vivimos nuestra libertad cristiana. Como dice Pablo, en cuanto a la cena del Señor de que debe practicarse en la iglesia, en 1 Corintios 11 y 26, él dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y uno se puede hacer la pregunta, ¿cómo es eso de que hasta que Él venga? Significa que como iglesia vamos a hacer todas esas cosas todo el tiempo que nos reunamos hasta que ocurra algo, su segunda venida. Eso también lo afirma Jesús después de dar la gran comisión de ir y hacer discípulos y bautícenlos. Él termina diciendo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que esta idea de que hacer esto hasta que Cristo venga o hasta el fin del mundo es lo que se conoce como la doctrina de las últimas cosas, o también llamada escatología, del griego eschatos, que significa lo último, es decir, ¿qué viene después, al final? En teología, esta doctrina de las últimas cosas se divide en dos temas generales básicamente: la escatología personal y la escatología general o final. En la clase que vamos a ver hoy, vamos a ver solo la escatología personal. De hecho, son los últimos dos capítulos de la confesión. Es como que después de ver todo el panorama de la iglesia y la vida, ahora mira hacia arriba. Bueno, van a hacer todo esto: cena del Señor, bautismo, su vida cristiana, todas esas cosas, y luego vamos a mirar hacia arriba. Tema que vamos a ver, y vamos a responder a la pregunta: ¿qué va a pasar después del fin de la vida y antes de que Cristo vuelva? Porque todavía no ha vuelto. ¿O qué le pasa a la gente cuando muere? ¿Es la muerte el fin de todo? O sea, llega hasta la muerte y hasta ahí llega todo. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Entonces vamos a iniciar hablando un poco sobre la muerte. ¿Qué es la muerte? En el capítulo 6 de la confesión vimos el tema de la constitución del ser humano. El ser humano está constituido básicamente de dos partes, básicamente. Una parte física, material, y una parte espiritual. Eso es todo. Una parte física y una parte espiritual. La parte física es el cuerpo, lo que podemos tocar. Las manos, la piel, los ojos. Y una parte inmaterial o la parte espiritual, que es el alma o el espíritu. Es lo mismo, alma o espíritu. En la Biblia se intercambian los términos como alma o espíritu. Eso lo vimos en el capítulo 6. Entonces, la muerte, según vemos en Génesis 2:17, cuando se le da el mandamiento a Adán, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí es el primer anuncio: ciertamente morirás. Así que la muerte es el juicio de Dios por el pecado. Es eso, el juicio de Dios por el pecado, que consiste en la separación del alma y el cuerpo. Recuerden que cuando Dios creó al ser humano, formó de la tierra, le dio forma y sopló aliento de vida. Y fue un ser viviente. O sea, ser humano son las dos cosas juntas. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que la muerte es una lamentable realidad que tenemos. Ojo, no es algo natural, no es algo que Dios lo planificó así, en el sentido de que Dios creó al ser humano queriéndolo matar. La muerte es un juicio por el pecado.
De hecho, para mostrar esta idea, ¿no? De que la muerte es la separación del alma del cuerpo, en Santiago 2:26, cuando se habla de que la fe está muerta sin obras, utiliza el ejemplo del cuerpo. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. En el momento que ocurre esa separación, ocurre lo que se llama la muerte. La Biblia habla bastante sobre la muerte, no es un tema que lo ignore. De hecho, es algo que nosotros lo vivimos también. O sea, lo vemos con familiares, con amigos, y muy probablemente también nos ocurra a nosotros. De estos relatos que habla la Biblia sobre la muerte podemos aprender muchas cosas. Bueno, lo primero es la primera muerte que se registra en la Biblia, la muerte física con Abel. Abel, cuando se narra que Caín mató a Abel, él dejó de existir, su cuerpo quedó allí, es lo primero que se relata. Pero vemos también la muerte de Adán, muchos años después, ¿no? Génesis 5:5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. También se habla de la muerte de los patriarcas, y aquí es interesante cómo la Biblia lo expone. Génesis 25:8, en cuanto a la muerte de Abraham, dice, y exhaló el espíritu y murió. Abraham, en buena vejez, anciano, lleno de días, y fue unido a su pueblo. Noten la expresión, exhaló el espíritu se salió, por así decirlo. ¿Y qué significó eso? Y murió. Con Isaac también pasa lo mismo, Génesis 35:29. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Así que cuando sale el espíritu, ocurre la muerte. Esa es la idea. Así que la muerte, de hecho, vemos también el tema de la muerte del primer hijo de David. ¿Recuerdan? Cuando ocurre ese engaño con Betsabé, él entra en un estado, por así decirlo, depresivo. Él está orando al Señor, pidiéndole, ayunándole de que no mate a su hijo por el castigo que él hizo. En segundo libro de Samuel 12, 22 al 23, él, después de que se entera, ¿no?, de que ya su hijo murió, por fin, de que se ocurrió, él dice, él se levanta y se va a comer. Y después le dice, oye, pero si estaba sufriendo eso, tú no comías, y ahora que murió, ahora sí te lavas la cara y vas a comer. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Nota que no le está recriminando a Dios, es la sentencia de Dios. ¿Para qué he de ayunar? Y luego lo que dice, ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Así que aquí vemos que la muerte es una sola vía. No hay retorno que el hombre pueda hacer por sí mismo. Ojo, que el hombre pueda hacer por sí mismo. O sea, él se fue, o el alma se fue. Entonces tenemos también los casos de quienes no murieron en el Antiguo Testamento, como el de Enoc y el profeta Elías. Ellos no vieron la muerte, sino que partieron con cuerpo y alma hacia el cielo. Así que, hermanos, la muerte es un asunto serio. Es un juicio de Dios. No es un chiste, no es un juego. Tampoco es como para algo que tenerle miedo, como si no tuviéramos esperanza, en especial la esperanza cristiana. Pero es un tema serio que requiere analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Así que cada vez que veamos la muerte, recordemos que es un juicio de Dios. Estamos en un mundo que está bajo el juicio de Dios hasta que Cristo venga y tengamos los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero la Biblia también nos habla de la realidad que hay después de la muerte. Y eso sí, no lo podemos hallar en la naturaleza. Eso es solo la revelación especial que nos dice. Dios ha querido que nosotros sepamos qué pasa después de morir. Eso Él ha querido. No nos dejó en la intriga. En la Biblia sí dice qué es lo que pasa. Y este es un tema tan importante que de hecho forma parte de nuestra confesión de fe. En los últimos capítulos, pero no por eso menos importante. Hermanos, el pasaje más destacado sobre el estado del hombre después de la muerte está en la enseñanza de Jesús cuando habla de la historia de Rico y Lázaro. Vamos a leerlo, hermanos. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Voy a leerlo y vamos a ir sacando algunas enseñanzas sobre esto. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces él le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo: Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Noten que esta historia es bastante vívida de lo que pasa después de la muerte. Aquí aprendemos varias cosas sobre lo que pasa después de la muerte. Primero, que la muerte le sucede tanto a ricos como a pobres. No distingue que si tiene mucho dinero, que si es muy ignorante, que si no, él es muy sabio, por eso no se va a morir. No, le sucede a todos. Y no distingue condición social, cultural ni religiosa. Todos van a tener esa experiencia en algún momento, por supuesto. Ahora, no significa que todos los pobres, por ser pobres, van al cielo. Tampoco significa que todos los ricos, por ser ricos, van al infierno. Eso no es lo que está enseñando por la forma en cómo cada uno es y cómo expresó su fe. Lázaro fue un hombre de fe, como la de Abraham. Aunque estuvo lleno de aflicciones y sufrimiento, no se dice que él renegó al Señor. ¿Recuerdan la esposa de Job cuando él está sufriendo que todos bueno, maldice al Señor y adiós y muérete? No, los perros le lamían la llaga y jamás recriminó de su fe en el Señor. Sufrió y fue recogido y fue llegado hasta el cielo. El rico no era un hombre de fe. Noten, se vestía de esto, hacía banquetes. Se ve porque él confiaba en su riqueza y por su falta de misericordia con el mendigo que está a su puerta, que le llegaba a su puerta. Y por supuesto, por su confianza en ser judío en la carne. Esto lo sabemos porque le habla con Abraham, le dice padre, porque era judío también. Pero Abraham le dice: hijo no eres. O sea, hijo en la carne. Tú tuviste tus cosas. Entonces, ¿qué vemos acá? Que Lázaro fue inmediatamente al cielo. O la forma judía de decirlo es en el seno de Abraham. Esta frase de el seno de se refiere a estar a un lado. O sea, como recostado, como estar así agarrado. O en algunas ocasiones como estar sentado en los pies, como cuando un niño se sienta aquí con el papá. Esa es la idea. Es decir, la concepción judía, la judía ortodoxa, era que como a Abraham se le llamó el amigo de Dios y como él fue el padre de la fe, entonces quien después de la muerte estuviera con Abraham va a estar en el paraíso, va a estar junto con él. Entonces esa idea de que quienes siguen las pisadas de Abraham llegan hasta donde está Abraham. Este mendigo estaba en el seno de Abraham, estaba junto con él, estaba como abrazado, como a un lado. Y eso es lo que él veía por allá. Estaba disfrutando de Dios, así como Abraham también está disfrutando de Dios. Así que ese lugar del seno de Abraham no se trata de un lugar intermedio entre el cielo entre la tierra y el cielo, ni tampoco un lugar intermedio entre el infierno y el cielo, o un espacio dentro del infierno donde no toca la llama. Esas son concepciones judías mezcladas con paganismo griego, que surgió después. Pero la concepción del seno de Abraham es el lugar donde está la morada de Dios. Hay muchos salmos que hablan de la morada de Dios, donde él está. Entonces, en el cielo, Lázaro es consolado, está en el paraíso, está con Dios, está descansando después de tanto sufrir. Él fue fiel en sus aflicciones. Y ese es un ejemplo de una fe en medio de una circunstancia. Pasándola de lo peor, nunca negó al Señor. ¿Y qué dice la Escritura? Los ángeles mismos, siendo ministros de Dios, se llevaron su alma hasta el cielo. El rico, no por ser rico, sino por ser un idólatra, por no tener la fe verdadera, fue hacia el Hades, o es una forma de referirse al infierno.
realmente. Y lo sabemos porque ahí está sufriendo los tormentos. Es decir, está sentenciado a pagar eternamente por sus pecados contra un Dios eterno y contra su prójimo. Que está bien, que también va a pagar por eso. Número 6. La conversación que Jesús nos relata no significa que ya todos se van a poder comunicar con Abraham. Eso no significa. Lo que nos está mostrando es, lo que nos está enseñando es la cruda realidad de los dos destinos y el tipo de tormento que tienen, qué clase de sufrimiento y la falta de esperanza que tienen los impíos en el infierno por sus pecados y por nunca aceptar el mensaje del Señor. Alguien una vez dijo, la tierra es lo más cercano que un creyente va a estar del infierno, es lo más cerca. Pero para el impío, la tierra va a ser lo más cerca que va a estar del cielo, por la vida que lleva. Entonces Abraham le responde, cuando él le pregunta, Padre Abraham, dile a Lázaro, ¿no?, que toque moje su dedo en agua y me sacie en la lengua. Noten lo que él le dice. O sea, esa clase de sufrimiento, él está pidiendo algo que para nosotros es algo insignificante. Yo diría que hay más humedad en la lengua de nosotros que en la punta de un dedo mojado. Pero noten que es tanto el sufrimiento que algo tan insignificante aquí en la tierra puede llegar a ser una esperanza, un anhelo del infierno. Entonces el tormento es tan grande que cualquier cosa lo puede aliviar. Pero Abraham, cuando él le pide eso, él le apunta a su conciencia. Hijo mío, acuérdate que tú tuviste bienes en tu vida. Noten lo que le está diciendo, ¿no? Y no le dice, tú tuviste sufrimiento. Y él le dijo, y Lázaro también tuvo cosas, tuvo sufrimiento. Pero tú tuviste bienes. La conclusión es como para dejarlo así en el aire. Y tú no hiciste nada con eso. Convertiste tus bienes en un ídolo. Y ahora estás viendo las consecuencias. Él no le dice, es que tú fuiste malo. Tú tuviste muchas cosas. A ti se te dieron muchas misericordias. Es una forma de saber de que el infierno no es como un castigo exagerado que hace Dios. Es un castigo justo. Podrá ser muy terrible. Como una vez lo comentaba con un grupo de estudio. El infierno es terrible, pero nunca excesivo. Jamás excesivo. Pero es terrible, terrible. Es más o menos lo que el apóstol Juan dice, que el que ve a su prójimo pasar necesidad y cierra con él su corazón y no le ayuda, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Lo que le dice, tú tuviste bien en este mundo. También Abraham le dice que hay una separación inmensa entre el cielo y el infierno. Es decir, no hay un camino al final del infierno. No es que el infierno están pasando, están pagando cosas hasta que por fin. No, hay un abismo entre el cielo y el infierno. Son dos lugares diferentes y separados entre sí. ¿Qué otra cosa vemos? Que este rico entra en un estado de conciencia del valor de su alma y del valor de las demás almas, en especial de su familia. Así que en ese lugar de tormento no es que desaparece la conciencia, está más viva que nunca. De hecho, está más libre porque ese autoengaño que se hacía en la tierra ya no está. Y ahora sí pueden ver la realidad. Él le dice, o sea, él lo primero que piensa es mis hermanos, mi familia. O sea, si yo estoy aquí así, yo sé cómo son mis hermanos, yo sé cómo es mi familia, van a ser peor. Entonces le pide que Lázaro vuelva para que les predique, les hable del peligro que tiene. Y Abraham le dice, de manera resumida, allá en la tierra tienen la Biblia. Tienen a Abraham y a los profetas. En ese tiempo Abraham y los profetas no están vivos. Pero él tiene la Biblia, a Moisés y a los profetas, perdón. Si no lo creen por la Escritura, ni aunque se levanten los muertos, ni aunque resuciten, no van a creer. Es que no van a creer. Así de fuerte es la incredulidad en el ser humano, que no es que no pueden, es que no les da la gana de creer. Entonces le está diciendo, con la Biblia tienen suficiente, con Moisés y los profetas. Así que con eso podemos ver que la fe es un don de Dios. Amén. Así que agradezcamos al Señor que nos otorgó la fe, porque si no, ni aunque se levantase aquí todos los muertos, vamos a creer. Así que, ¿qué hemos visto con todo esto? Para el impío, la muerte es la sentencia final que lo lleva directamente ante el tribunal de Cristo para ser juzgado y rendir cuenta por sus obras. Todos van a rendir cuentas porque todos los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios. Ya tienen un encargo, una tarea que hacer. Pero para el que está en Cristo, la muerte no tiene aguijón, no duele, por así decirlo. Más bien porta buenas noticias de una bienaventuranza eterna. Cuando muere, los ángeles lo llevan directamente hacia el cielo. Así que pasemos ahora a ver cómo la confesión sintetiza todo lo que hemos hablado, todas estas ideas, cómo lo resume. El primer párrafo del capítulo 31 es lo que se conoce como el estado intermedio, o el estado de las almas después de la muerte.
De hecho, el título es uno de los más largos que tiene la confesión, del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Es el tema que vamos a ver. O lo que en teología, la escatología personal, el fin de mi vida, no el fin del mundo. De hecho, este capítulo es como una antesala al juicio final, que ya sea el fin de todas las cosas. Entonces, este primer párrafo, noten cómo lo resume así. Dice así, capítulo 31, párrafo 1. Los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven corrupción. Pero sus almas, que no mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Entonces las almas de los justos son hechas perfectas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo y contemplan el rostro de Dios en luz y gloria, aguardando la plena redención de sus cuerpos. Y las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen en tormento y total oscuridad, reservadas para el juicio del gran día. Aparte de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro. Así que vamos a desglosar este párrafo para completar aquí las ideas. Primero vemos un destino físico. ¿Qué pasa con la muerte? Bueno, comencé diciendo, los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven corrupción. Eso es evidente, eso lo vemos diariamente, o por lo menos es la experiencia humana lo que nos dice. Génesis 3:19, cuando hace la sentencia a cada uno, llega y le dice a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomados, pues polvo eres y al polvo volverás. Es la sentencia de Dios para todos, excepto para algunos que tengan el privilegio de no verlo. Pero es la sentencia. Así que hay un destino físico para todos. Los cuerpos de los hombres vuelven a la muerte y ven corrupción. Se descompone. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano está compuesto de cosas. Átomos, aparte de huesos, de diferentes cosas. Y una vez que ocurre la separación del alma, que el soplo que hizo Dios de vida, se separa, el cuerpo queda sin vida. Vemos en segundo lugar el destino espiritual. Noten que dice en la confesión de manera resumida. Pero sus almas, que no mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Es decir, que las almas no pueden desaparecer, no mueren ni duermen. Tienen una subsistencia, noten, inmortal, no eterna, inmortal, desde que Dios las creó. Esto lo vemos, o el hecho de que las almas no pueden desaparecer, no pueden morir, lo vemos en Mateo 20:28, cuando Jesús dice, no temáis a los que matan el cuerpo, sí lo pueden matar, mas el alma no puede matar. O como otra manera de decirlo, mas el alma no se puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir o castigar o atormentar el alma y el cuerpo en el infierno. Ese sí le deben tener miedo, en el infierno. No a lo que es lo que más que le pueden hacer a ustedes, que los maten. Para el cristiano hay una esperanza. Lo más que pueden hacer es matarlo, pero su alma no lo pueden matar. No les va a pasar nada. Entonces no dicen que las almas van a desintegrarse, sino a ser destruidas en el sentido de los sufrimientos eternos. También el hecho de que las almas siguen subsistiendo después de la muerte, lo vemos en Apocalipsis 6, 14, 20, donde vemos esas millares de almas que están delante del Señor cantando al Señor en esa visión celestial que tiene Juan. Todas son creyentes que murieron y están cantando, están allí. Claro, también están anhelando la resurrección final, pero están allí, están vivos. Vemos también la aparición de Moisés y Elías al lado de Jesucristo. ¿Hace cuánto habrá muerto Moisés y Elías? En el momento que Jesucristo con la transfiguración aparece. Pero están ahí Moisés y Elías. Sus almas están allí, pero no su cuerpo. Así que, ¿qué le pasa a las almas? Vuelven hacia el Creador, que las dio. De hecho, es una cita literal de Eclesiastés 12, del 6 al 7, cuando él dice, acuérdate de tu Creador, y empieza a nombrar en los días de tu juventud. Y después al final, versículo 6-7, antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Una forma muy poética de decir, acuérdate antes de que te mueras, a qué se refiere. Y el polvo vuelva a la tierra como era, haciendo alusión a Génesis, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así que hermanos, no hay una sala de espera después. Uno va directamente a presentarse delante del juez. ¿Qué le pasa al cuerpo? Queda aquí, se muere. Y el alma va directamente a presentarse delante del Señor. Directamente, a rendir las cuentas, por supuesto. Ahora, ¿qué va a pasar con las almas de los justos, de los injustos? ¿Qué va a pasar? Pero en este párrafo se nos dice el número 3, el destino de las almas de los justos.
Dice así en el párrafo. Entonces, las almas de los justos son hechas perfectas en santidad. Son recibidas en el paraíso, donde están con Cristo y contemplan el rostro de Dios en luz y gloria, aguardando la plena redención de sus cuerpos. Hermanos, qué bendita esperanza para los que creemos en Cristo. Por fin, hermanos, vamos a dejar de pecar. Por fin. O eso es lo que usted anhela, ¿verdad? Igual que yo, dejar de pecar, dejar de sufrir por el pecado. Ya no habrá más dolor ni llanto, sino una eterna bienaventuranza en la morada del Señor, de una vez. Y esto lo sabemos, que el alma va directamente a Dios por las palabras de Cristo hacia el ladrón. Bueno, le dicen el ladrón bueno, pero no hay ladrón bueno, si el ladrón no era bueno, por supuesto. En Lucas 23:43, donde dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo te digo, ¿qué es lo que te voy a decir? Hoy estarás conmigo. Bueno, en cuanto a esta historia, aquí vemos que el ladrón ejerció una fe en Cristo, una verdadera fe en Cristo. El ladrón estaba pagando por sus pecados en la cruz. Porque en la Biblia dice que el que sufre como malhechor, ¿qué beneficio tiene si está pagando por el mal que hizo? Es un ladrón y está pagando por el mal que hizo. Él estaba recibiendo la condena por su maldad. Pero cuando el otro ladrón empieza a burlarse de Cristo, lo que él responde da muestra de que por lo menos algo escuchó de él, porque él le recrimina diciendo, tú y yo estamos aquí por una razón, pero este es inocente. ¿Cómo sabe que es inocente? Si todo el que va para una cruz tiene que ser un criminal. Yo sé que él es inocente. Él afirmó la inocencia. Y es una muestra de que había escuchado de Jesús por lo menos algo. Y él solamente le pidió que se acordara de él. Y lo que le dijo fue, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Esa es la verdadera fe. Esa es una fe humilde. Señor, yo no tengo nada que ofrecer. Estoy aquí pagando. Acuérdate de mí si tú quieres. Esa es la verdadera fe. Ahora bien, esta historia nos ilustra que aún hasta el último momento hay esperanza para entrar en Cristo. Por supuesto que sí. Pero eso sí, de todas las historias de las muertes que hay en la Escritura, solo hay una, que es la del ladrón en la cruz. Para que no nos actemos de ese día. De que, yo sé cuándo me va a llegar al final. No lo sabemos. No, en toda la Biblia nadie más tuvo esa oportunidad. A uno solo se le concedió ese privilegio de que en su lecho de muerte estuviera Cristo al lado, de que pudiera morir al lado de Cristo. Así que, ¿pero qué le dice Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No una sala de espera, no vas a purgar nada. También lo vemos en el deseo de Pablo de ir con Cristo, en Filipenses 1, 21-23, cuando él dice, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Recuerden que aquí Pablo está esa disyuntiva, ¿será que me quedo? Pues yo sé que aquí puedo ayudar a otros, puedo enseñar a otros, puedo servir a la obra del Señor, pero yo sé que si muero, estoy muchísimo mejor, porque voy a estar con Cristo. No una sala de espera, no un tiempo inerte, voy a estar con Cristo. Entonces, entre otros pasajes, por supuesto, vemos la referencia que hace Hebreo en la carta a los Hebreos, cuando el apóstol dice que nos estamos acercando a Dios, y en Hebreos 12:23, cuando dice que nos acercamos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Cuando una persona muere, toda la perfección de su alma llega, toda la santidad llega y puede ir directamente al cielo. En Apocalipsis 14:13 también dice, y oí una voz del cielo que me decía, escribe esto, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque ellos descansarán de sus trabajos. Entonces, ¿qué reciben estas almas cuando mueren en Cristo? Son recibidas en el paraíso, primero, en la morada de Dios. Ya no habrá más sufrimiento ni más dolor. Estarán con Cristo, que es el anhelo de todo creyente verdadero, estar con Cristo, estar más cerca de Él, ya no por la fe, sino presencialmente, poder compartir en el alma directo en el paraíso. Y creo que el pináculo de lo mejor que puede tener el alma en el cielo, contemplan el rostro de Dios en luz y gloria. Esto es lo que los teólogos llaman la visión beatífica, o sea, la visión más amplia, más perfecta que puedes tener, ver el rostro de Dios en luz y gloria. Ahí sí podemos estar en santidad perfecta para poder ver a Dios. Ese va a ser nuestro deleite. Pero no es un deleite totalmente perfecto, porque ellos esperan la redención de su cuerpo. Aún falta algo mucho mayor, que tiene que ver con los cielos nuevos y la tierra nueva. Cuando sus cuerpos estén glorificados, igual que sus almas, se unan nuevamente y puedan disfrutar por toda la eternidad con los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso le va a pasar a los creyentes. Eso es una esperanza gloriosa. Podemos ver la muerte de una manera distinta.
a como la ve el impío. Por eso es que el impío le aterra pensar en la muerte. O prefiere no pensar en eso. Porque de alguna u otra manera su conciencia le está diciendo hacia dónde va a ir. Pero el creyente, aunque no es que va a buscar la muerte como un loco, sabe que si llega, va a estar con Cristo. Lo cual es mejor que estar aquí. Ahora bien, en cuarto lugar podemos ver el destino de las almas de los impíos. ¿Qué les pasa a los impíos? Dice aquí el párrafo resumiendo estas ideas. Y las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen en tormento y total oscuridad, reservadas para el juicio del gran día. Bueno, vimos la historia del rico y Lázaro y el destino de este rico que murió sin Cristo y todos los tormentos. Él fue directamente allá, no fue una antesala, fue directamente. Pedro también habla, ¿no? El apóstol Pedro, de cómo Dios guardó a Lot en medio del juicio y esa idea de cómo reservó a los impíos. Segunda de Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, los tiene reservados para ese día final. A los piadosos Dios los libra y los protege, y a los injustos los reserva para ser castigados. Entonces, bueno, ya vimos cómo Jesús nos habla del Dios que castiga en el infierno. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que después de destruir el alma y el cuerpo, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Así que el infierno es el justo pago y retribución por todas sus maldades. El infierno no es algo exagerado, es algo exactamente justo. Es horrible, es lo peor que podemos conocer, pero no es desmedido. No va más allá, porque Dios es justo. Ni es menos, ni es más de lo que merecen sus castigos. Entonces, la Biblia nos hace una advertencia muy fuerte sobre el infierno y nos ilustra de esta manera. En Marcos capítulo 9, versículos 43 y 44, hablando, dice nuestro Señor Jesucristo, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esa idea de ese gusano que nunca muere es como la conciencia del impío quitándole el velo de su incredulidad y rechinando diciendo, ay, yo sabía que tenía que hacer, yo sabía. Y esa rabia porque nunca aceptó al Señor. Y esa rabia de que, ay, ¿qué me costaba ir para allá? Ese es el gusano que nunca muere, siendo atormentado, pagando por todos sus pecados. Es terrible, pero es una realidad. Es lo que merece cada uno de nuestros pecados, ni más ni menos. En último lugar, vemos la absoluta realidad de estos dos lugares. Noten cómo termina la confesión. Párrafo 1, capítulo 31. Aparte de estos dos lugares para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro lugar. No existe otro lugar después de la muerte para que no sea el cielo o el infierno. No existe un purgatorio, sala de espera, espacio vacío, segundo nivel, parte 2, reencarnación en esta vida, en limbo, ni una aniquilación. O es el cielo o es el infierno, solamente. Bueno, en especial, para los que vienen de un trasfondo de catolicismo romano, no puede haber un purgatorio. Bueno, primero porque en la Biblia no lo dice, pero bueno, no puede haber eso, porque la misma idea de que existe un purgatorio, la idea de purgar tus pecados, pagando con sufrimientos medianos o ligeros o temporales, es contrario a lo que significa la gracia del perdón. Se ilustro así. Si yo le debo algo a usted, un dinero enorme, y yo no se lo pago, y usted me ve a mí que no tengo plata, que vengo en ruta, no, está bien, déjalo así. Usted me está perdonando la deuda. O sea, yo se lo debo, no tengo cómo pagárselo. Pero si yo llego y le entrego, no, me va a quitar $1,000 que le debía. Toma, se lo entrego así en efectivo. De una vez. Ah, está bien, te perdono la deuda. No, no me estás perdonando la deuda. Yo estoy pagando mi deuda. O sea, me estás quitando porque la estoy pagando. Pero la salvación es la obra del perdón de los pecados, no el pago. Entonces, si todavía quedan cosas por pagar, entonces no serían salvos por gracia, serían salvos por obras, pagando. Y en todo lo que vemos, la salvación es el perdón. Es simplemente como el ladrón en la cruz. Acuérdate de mí. Yo no te voy a pagar nada, no tengo cómo. Acuérdate de mí. Por eso no puede haber un purgatorio. El mismo concepto de purgatorio es contrario a la gracia de la salvación. Entonces, ya hemos visto lo que pasa después de la muerte, lo que la Escritura nos enseña. Pasemos ahora a ver lo que pasará después de la muerte, pero en el momento que Cristo vuelva.
Note, ¿no? Después de la muerte, en el momento que Cristo vuelva, y ese es el tema que vamos a ver en los párrafos 2 y 3, el tema de la resurrección final. Recuerden que la muerte es la separación del alma y del cuerpo. Recuerden que también el ser humano son las dos cosas, es la composición de ambas cosas. Eso es lo que forma una persona humana, el alma y el cuerpo. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo nos garantiza una resurrección de los cuerpos, donde nos vamos a unir nuevamente a nuestros cuerpos, las almas a su cuerpo, para vivir eternamente o para el castigo eterno en cuerpo y alma. O sea, va a continuar esta idea de algo que va a ser para siempre. En el párrafo 2 de nuestra confesión se nos habla más particularmente sobre la resurrección de los justos. Responde la pregunta, ok, ¿y qué va a pasar con los cuerpos de los que murieron en Cristo cuando Cristo venga? Noten lo que dice el párrafo 2, es más corto por supuesto, dice así, en el último día, los santos, bueno, aquí santos se refiere a los creyentes, a los santos que se encuentren vivos, no dormirán, sino que serán transformados, y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros cuerpos, aunque con diferentes cualidades. Estos serán unidos otra vez a sus almas para siempre. La respuesta más clara la tenemos en 1 Corintios, vamos a buscar eso, 1 Corintios 15. Por supuesto, hermano, hay muchos pasajes de la Escritura que hablan de esto. He tratado de buscar los más claros, los que mejor resumen, pero la Biblia tiene muchísimas referencias sobre la muerte y lo que pasará después. 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 53. 1 Corintios 15, 50 al 53. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí dormir se refiere a morir. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Noten cómo se habla de en esta vida es algo corruptible, que se va deteriorando, y eso es la experiencia que tenemos todos. Pero algún día se va a revestir de algo incorruptible. Los que están muertos van a resucitar con un cuerpo glorificado, y los que están vivos van a ser transformados. Entonces, ¿qué nos enseña este párrafo? Primero, ¿cuándo va a suceder? Dice, en el último día. Es decir, cuando Cristo venga. En ese momento, ¿qué es lo que va a hacer? Sobre los que están vivos, ¿qué les va a pasar? Los santos que se encuentren vivos no dormirán, sino que serán transformados. Ahora que la confesión casi que hace una copia y pega de lo que está en la Escritura. No van a morir, sino que van a resucitar. Y los que están muertos, ¿qué les va a pasar? Van a resucitar. O sea, el cuerpo de cada cristiano que haya muerto, sea como sea que haya muerto, va a volver a la vida otra vez. ¿Cómo va a hacer eso? El mismo Dios que creó de la nada todo el universo, no le cuesta absolutamente nada volver a reorganizar el mismo cuerpo humano que él creó. Eso no es nada complicado para él. Vemos, pero también vemos en cuarto lugar las cualidades de esta resurrección. Se dice que van a resucitar con sus mismos cuerpos, no con otros cuerpos, aunque con diferentes cualidades. Es decir, vamos a tener ojos, nariz, brazos, piernas, vamos a caminar tal cual. No vamos a tener un cuerpo raro, cuerpo inerte, no nos vamos a convertir en ángeles tampoco. Ángeles son ángeles, seres humanos son seres humanos. Aunque, por supuesto, con diferentes cualidades. Y aquí hay que tener un poco de cuidado de llegar hasta donde la Biblia dice. No ir más allá. La Biblia sí nos habla de que vamos a tener un cuerpo que se va a vestir de incorrupción, de inmortalidad, y que va a poder soportar la vida eterna o poder ver el rostro de Dios en luz y gloria. Eso es lo que dice Pablo también en 2 Corintios 5, del 1 al 4, donde él dice, y por esto también gemimos, o sea, deseando este final, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es un cuerpo glorioso, celestial. ¿Qué cualidades va a tener? Específicamente no lo sabemos, pero va a tener cualidades diferentes. Capaz de poder ver el rostro de Dios en luz y gloria. Ahorita no lo podemos ver. Cualquiera que lo vea muere inmediatamente por la corrupción que tenemos. Pero en ese tiempo, o en ese momento sí lo vamos a poder ver. De hecho, también dice que en Romanos 8:11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar en el día final. Él mismo
poder que se utilizó para resucitarnos también va a ser para nosotros. Condición final en este segundo párrafo, todos estos serán unidos otra vez a sus almas para siempre. Ya no habrá más muerte. Esta es la condición final del creyente. De hecho, es lo que se explicó en el capítulo 9 del libre albedrío en cuanto al último estado de la libertad, que es la glorificación, donde ya no va a poder pecar. Es imposible pecar. O sea, es tanta la pureza que vamos a tener delante del Señor que no nos va a ser posible pecar. Y esta es la esperanza cristiana cumplida. De hecho, como dice Salmos 17:15, note, desde el Antiguo Testamento, Salmos 17:15, dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Voy a morir, pero yo voy a estar satisfecho en el día en que resucite, despierte, ya, perfecto, glorificado. Párrafo 3, vemos el destino que va a pasar después de la resurrección. Ya vimos la resurrección, todos van a ser resucitados, bueno, los creyentes. Este es un párrafo conclusivo que conecta de hecho con el último capítulo, con el que sigue, es como que le da la antesala. Este es el destino final después de la resurrección. Y esta resurrección será tanto para justos como para impíos, como para injustos, pero con destinos diferentes. ¿Qué va a pasar con los injustos, con los impíos? También van a resucitar. De hecho, todos van a resucitar. Por eso que también podemos tener una esperanza que, no voy a poder ver más a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mi abuela. Sí lo vas a volver a ver en la resurrección. Otra vez se van a volver a ver. Ahora, hay dos pasajes claves. Bueno, hay muchos más, pero hay dos pasajes claves que hablan de este evento final para todos los seres humanos. Uno está en el Antiguo Testamento y otro está en el Nuevo Testamento. En Daniel capítulo 12, dice así, Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Van a despertar otra vez. Y Juan, capítulo 5, versículos 28 al 29, dice así, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La Biblia es clara en eso. Todos van a resucitar. Todos van a comparecer delante del tribunal de Cristo. Todos van a rendir cuenta de las cosas que hicieron. Sea pequeño, sea mediano, grande, de cualquier religión, van a rendir cuentas delante del Señor por todas las cosas que hacen. Entonces, note cómo lo resume la confesión. Es uno de los párrafos más cortos. El último párrafo. Primero sobre los impíos, los injustos que mueren. Los que están muertos, pero dice, los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, serán resucitados para deshonra. Y sobre los justos se dice, los cuerpos de los justos, por su espíritu, serán resucitados para honra y serán hechos en conformidad al propio cuerpo glorioso de Cristo. O sea, ya no habrá más pecado, no habrá más sufrimiento, no habrá más vejez. Una resurrección perfecta, completa para vida. Así que, hermanos, en conclusión, con todo este tema, que es súper interesante y podemos seguir ahondando mucho, hay muchas cosas que podemos seguir indagando. Cómo es el cielo, cómo es el infierno, qué se puede saber. Yo voy a poder recordar a mis familiares, no voy a recordar nada. Hay muchas cosas que se pueden estudiar del tema. Pero la verdadera pregunta es si nosotros que estamos acá estamos preparados para morir. Si de verdad estamos preparados. No es que yo venía para la iglesia. Eso no es lo que se le va a preguntar. Ay, porque yo tenía una Biblia, hasta en el teléfono la tenía. Eso no es lo que se va a preguntar. ¿Sí? No vaya a ser que también se nos diga, acuérdate que tuviste muchos bienes aquí en esta vida. Entonces, sobre la brevedad de la vida, Salmos 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que podamos decir, oye, esta vida es pasajera. Lo mismo que dice Santiago 4:14. No sabéis lo que será el día de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cuántas veces nos decimos de los niños, pero mira qué grande está ese muchacho, cómo pasa el tiempo? Bueno, y así pasa, y así pasa, y así va pasando. Así que algo que nos podemos hacer con todo esto, reflexionando sobre esto, es ¿qué estamos haciendo hoy para vivir nuestra vida a la luz de esa eternidad en el paraíso? Si de verdad estamos caminando con el Señor. Hoy, no después, porque después, como dice en Hebreo, después de la muerte viene el juicio. Ya no hay más segunda oportunidad. Ay, no, esta vez sí lo voy a hacer bien. Es hoy o nunca. Así que, hermano,
Pídele al Señor vivir tu vida a la luz de esa esperanza cristiana. Poder recordar, yo voy a morir algún día. ¿Qué estoy haciendo que vale la pena? ¿Con quién me estoy peleando? ¿Con quién estoy perdiendo mi tiempo? O en el teléfono, en tantas cosas, que no sea en lo que es la gloria del Señor. Hermano o hermana, aférrate a Cristo mientras estás con vida, porque después ya no hay más esperanza. El Señor, de hecho, imagina cuánto suma la cantidad de días. Ahora tus años, multiplícalo por 366 y así va sumando todo. Y ve la cantidad de oportunidades que el Señor te está dando, que nos está dando. Nosotros podemos decir, yo también diría como Pablo, no sé si quedarme para seguir viendo Facebook, para seguir todo, o morir y voy con Cristo. Pablo decía, si me quedo es porque estoy sirviendo a la obra del Señor, estoy haciendo algo. Lo mismo puede decir una madre o un padre, no sé si quedarme porque si me quedo puedo educar a mis hijos, puedo enseñarles, puedo hacer tal cosa. O si me muero y parto con Cristo. Pero no es quedarse para hacer qué. ¿En qué sentido? ¿No? Hermano, la vida es un peregrinaje, desde el que nacemos hasta que morimos. No desperdiciemos ese tiempo. Lo que está en juego es nuestras almas. Noten que este rico cuando muere, lo primero que pensó fue en su familia, de una vez. No, pero díganle a ellos por lo menos que ellos se salven. Pero pensemos en nuestras almas. Cuando uno inicia la vida cristiana, cuando todos iniciamos la vida cristiana, uno oye estas palabras por la fe. Lo mismo que le dijo Jesús a un paralítico en Mateo 9:2. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ese es el comienzo de nuestra vida cristiana. Ten ánimo, ya tus pecados han sido perdonados. Allí comienza nuestro peregrinaje cristiano. Pero la meta, mientras corremos la carrera de la fe, mientras pasamos circunstancia tras circunstancia, sufrimiento tras sufrimiento, hasta que llegue el final de nuestra vida, hermano, póngase la meta de que al final usted puede escuchar directamente de la boca de nuestro Señor Jesús las gloriosas palabras de Mateo 25:21. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, que esas sean las palabras que cuando el día que cerremos nuestros ojos por última vez y las abramos sea lo primero que escuchemos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y que podamos entrar en el gozo de nuestro Señor. Amén, hermanos. Oremos. Gracias, Señor, por esa bendita esperanza que pones en nosotros, por la fe de que tú has pagado en Cristo. Todos nuestros pecados han sido pagados, de que podemos vivir esta vida para tu gloria. Y gracias porque aún en nuestra muerte tú no nos vas a abandonar. Tenemos una gloriosa esperanza, una dicha eterna de poder disfrutar en gloria contigo. Señor, no nos queda más que decir lo mismo que dijo el ladrón en la cruz. Acuérdate de nosotros. Acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino, cuando vengas en gloria. Somos pecadores, fallamos constantemente. Pero gracias porque tú nos otorgas el perdón. Porque para no ver en la muerte como algo, como un miedo, como el fin de nuestras vidas, sino más bien como la entrada al paraíso, como el poder descansar de nuestros pecados, el poder eternamente glorificarte, servirte en el cielo, esperando tu segunda venida para poder ver cielos nuevos y tierra nueva. Guarda, Señor, nuestros corazones, ayúdanos a no perder de vista esto, que la vida es muy corta, podemos resbalar, pero descansamos en que tú eres fiel con nosotros, tú nos guardas. Ayúdanos a tener una visión correcta de la muerte. Gracias porque en Cristo la muerte no tiene aguijón, no tiene cómo amenazarnos porque estamos contigo. Gracias porque aún mientras estamos vivos tenemos el privilegio de poder orar, de poder dirigirnos a ti, de poder clamar por otros, por las almas de nuestros familiares, de nuestros amigos, por nuestras propias almas, para que podamos vivir para tu gloria, poder crecer en santidad, disfrutar de esta plenitud, de que lo que ahora vemos por fe lo podamos ver con nuestros propios ojos. Gracias, Padre, porque nos permitiste este tiempo y te pedimos que escuches cada una de las peticiones y oraciones. En tu nombre, Señor. Amén.